8:38 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, vamos con el toque de campana en Wall Street de la delegación empresarial de la ciudad de Dallas para destacar el auge del e-wall. Miami, en la que destacó principalmente este auge del e-wallet, que básicamente se refiere a la bolsa de valores de Texas que se está impulsando desde el año 2024 en materia de regulación. Ya para finales del año 2025, aproximadamente en los últimos 3 meses, pues básicamente se dio una luz verde a una operación para ya transacciones a nivel precisamente en materia bursátil, en lo que respecta precisamente a este nuevo mercado bursátil que ha tenido una buena aceptación incluso en empresas como en su momento BlackRock, y básicamente esto responde a la necesidad de acompañar ese crecimiento. El mandatario, hablamos de básicamente de la señaló que es la octava economía más prominente del mundo, refiriéndose específicamente al estado de Texas. También remarcó que el entorno empresarial local resulta favorable para la inversión y el desarrollo de las nuevas compañías. Abbott dijo que Texas concentra más de 500 empresas y que la lista de Fortune hace referencia a esto que cualquier otro estado de los Estados Unidos, pero el líder sigue siendo California. Texas y Nueva York ocupan el segundo lugar en el país con 52 empresas cada uno. La Texas Stock Exchange, popularmente apodada eWall Street, nació formalmente, como les contaba, en junio del 2024, cuando el grupo TXSE anunció sus planes de registrarse ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que es conocida como la SEC. La bolsa, liderada por su fundador y CEO James Lee, fue respaldada desde el inicio por gigantes financieros como BlackRock, Citadel Securities, Fortress y JP Morgan Chase, con un capital total que superó los 250 millones de dólares. El 30 de septiembre del 2025, el regulador estadounidense aprobó la solicitud de TXSE para operar como Bolsa Nacional de Valores, habilitándola para lanzar operaciones de trading y listados a partir de este 2026. Ya con esta información, pues revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, como siempre lo hacemos, inicialmente por el promedio de industriales. Hablamos del Jones, que es el más grande dentro de este mercado y que inicia nuevamente una semana de manera negativa después de un repunte interesante durante las jornadas o durante las sesiones de la semana anterior. En este caso pierde 0,73% y de esta manera se ubica en 47.566 puntos. Arranque entonces negativo de semana para este principal indicador, que recordemos, durante la semana anterior tuvo un repunte, pero desde el inicio de la guerra, nos remontamos entonces al 28 de febrero, pues ha tenido muchos altibajos en torno a anuncios de posibles alto al fuego, como se dio la semana pasada. Recordemos que se había pactado inicialmente una tregua de 2 semanas para llegar a puntos de negociación mucho más álgidos y pues llegar a consensos entre los Estados Unidos e Irán, pero esto no se ha logrado mantener. Se violaron inicialmente estos altos al fuego, estas treguas, y ya pues el presidente Donald Trump, incluso durante la sesión anterior, como lo veremos más adelante, anunció que tomaría el control del estrecho de Hormuz, ya que pues la negativa de Irán no permite avanzar en estas negociaciones y que prácticamente le da igual si se dan o no a este punto dichas negociaciones con la República Islámica. Pasamos entonces también a revisar en el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia de este mercado bursátil estadounidense, que parcialmente también tiene operación a la baja con nuevamente ese cambio del sentimiento a negativo en este caso. Tenemos entonces un Standard & Poor's 500 que básicamente está operando con una caída parcial del 0,32%, 0,34%, obviamente variaciones en tiempo real, y de esta manera se ubica en 6.793 puntos a esta altura de la jornada. Revisamos también entonces el tercero en cuestión de la bolsa de Nueva York. Hablamos de el Nasdaq Composite, que es básicamente ese índice que reúne las empresas del sector tecnológico y que también está muy guiado por ese movimiento.
y que se comporta muy parecido a lo que vimos con el Standard Poor's 500. En este caso también una caída del 0,32% a esta altura, también tono negativo en este Nasdaq, y de esta manera se ubica en 22.830 puntos en este inicio de abril, en este inicio de o una nueva semana de abril, en este caso ya casi a mitad de mes en lo que respecta precisamente a lo que sucede en este mercado bursátil estadounidense. En relación a este tema, les cuento que las acciones de Wall Street retroceden con fuerza. El Dow Jones de Industriales pierde puntos, mientras que el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100 ceden presionados por un nuevo repunte del petróleo. El crudo WTI, cabe señalar, de referencia estadounidense, supera los $104 por barril y el Brent los $102 tras el anuncio del presidente Donald Trump de bloquear el estrecho de Hormuz, escalando el conflicto con Irán. El mercado reacciona al fracaso de las negociaciones en Islamabad, que reavivan básicamente el temor de una guerra prolongada y a un shock energético. En este caso, pues tenemos esta situación nuevamente en torno al petróleo. El impacto ya se refleja en acciones como Goldman Sachs, que básicamente cae 4% en la preapertura, pese a resultados sólidos, debido a la debilidad de su unidad de renta fija. Los inversionistas vuelven a reevaluar valoraciones ante un escenario de mayor inflación y menor crecimiento. El foco ahora está en el riesgo de disrupción del suministro global, ya que el estrecho de Hormuz es clave precisamente para el transporte de crudo, con la posibilidad de nuevos ataques y sin una salida diplomática clara. Los mercados entran nuevamente en modo risk off justo cuando arranca la temporada de resultados en Estados Unidos, con bancos como JP Morgan, Citigroup y Morgan Stanley en la mira de los mercados precisamente en esos resultados corporativos. Esto en torno a lo que pasa principalmente en Estados Unidos, nuevamente un sentimiento negativo en torno precisamente a este nuevo arranque de semana, sobre todo obviamente con la mira en lo que pasa en Medio Oriente. Y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí tenemos noticias porque ya ha habido movimientos interesantes a nivel de Colombia en torno a este mercado local. Tenemos entonces que este mercado opera, como siempre lo recordamos, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, y básicamente 8 en punto de la mañana tuvimos la primera cotización muy puntual de este mercado con un valor de 3.644 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Operación al alza inicialmente, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes había sido de 3.633 pesos con 75 centavos. Hablábamos de un poco más de 10 pesos de volatilidad, si se quiere, al alza inicialmente. Sin embargo, conforme fueron pasando esos minutos, si bien la gráfica, se empezó a debilitar el dólar en territorio colombiano y cambió esa tendencia inicialmente al alza ya a una operación a la baja, como lo observamos en este momento. La cotización a esta altura, ya pasados un poco más de 46 minutos en territorio colombiano, pues tenemos que es de 3.623 pesos con 33 centavos. Ahí ya casi que baja un poco más de 10 pesos con respecto a la referencia del viernes pasado. En promedio, la divisa se negocia en 3.627 pesos con 23 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige este lunes es de 3.631 pesos con 49 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.621 pesos con 60 centavos, un valor que más o menos alcanzó sobre las 8:39 minutos de la mañana, y un máximo de 3.645 pesos, que básicamente es el pico que vemos recién en la apertura de este mercado en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 84 millones de dólares en un total de 185 operaciones, un volumen bastante promedio, bastante normal para este arranque de operaciones, y básicamente reaccionando a lo que sucede en el plano internacional. Y también tenemos básicamente datos importantes a lo largo de esta semana, como el IPP de los Estados Unidos, que será fundamental en ese sentido. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano, por nombrar algunos de los más relevantes. Vamos a ver cómo se está comportando este dólar en el plano internacional, obviamente con los que le contamos básicamente a ustedes, que es cómo está reaccionando nuevamente el mercado ante la escalada de tensiones en esta guerra de Medio Oriente, que recordemos arrancó el pasado 28 de febrero, y pues básicamente ha tenido distintos episodios ya cuando se entra en la sexta semana de confrontaciones en ese territorio.
De momento este dólar o de XY a nivel internacional tiene una leve operación al alza, parcialmente gana 0,21% y de esta manera se ubica en 98,85 puntos. Se sigue entonces ubicando de esta manera en mínimos o niveles no vistos desde principios de marzo. Estamos hablando entonces que el dólar, a pesar de que muestra algo de fortaleza a esta altura, pues se sigue ubicando en niveles no vistos desde principios de marzo, debilidad si se quiere de manera mensual en lo que respecta precisamente a ese movimiento, pero pues inicia esta semana con un poco de fortaleza nuevamente, agarrando un poco la tensión como activo de refugio seguro del dólar, una vez vuelven a incrementar esas tensiones a nivel internacional. En materia precisamente global, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que le da igual el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, al insistir en que su país había ganado la guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que le daba igual el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán e insistió en que su país ha ganado la guerra. Además, estamos negociando y llegar a un acuerdo o no, me da igual. Y la razón es que estamos ganando independientemente de si creen en las noticias falsas o no. Trump habló mientras el vicepresidente J.D. Vance encabeza la delegación estadounidense en la capital pakistaní, Islamabad, cuando las conversaciones con Irán entran en su segundo día. El presidente reiteró que buques de guerra de la Marina de Estados Unidos transitaron el sábado por el estrecho de Hormuz, vía de acceso vital al Golfo rico en petróleo, para comenzar a limpiarlo de minas iraníes. Teherán rechazó esta versión al sostener que controla el estrecho y la Guardia Revolucionaria amenazó con tratar severamente a barcos militares que transiten por la vía marítima, según informó el domingo la televisión estatal. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su país destruyó los programas nuclear y balístico iraníes durante sus ataques contra la República Islámica. Dijo que Estados Unidos e Israel impidieron que Irán adquiriera una bomba nuclear al lanzar una guerra en junio de 2025, seguida de la actual campaña que empezó el 28 de febrero. Hemos aplastado el programa nuclear, aplastado el programa de misiles y aplastado al régimen. Tenemos una alianza sin precedentes con nuestro gran amigo, el presidente de Estados Unidos, entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sobre Líbano, Netanyahu dijo que el país se había acercado a Israel con una potencial propuesta de acuerdo de paz, pero que Israel pide dos condiciones: el desmantelamiento de las armas de Hezbollah y un acuerdo de paz real que perdure durante generaciones. El viernes, la presidencia de Líbano dijo que sostendría una reunión con Israel en Washington la próxima semana para discutir un cese al fuego en la guerra. Hezbollah y las fuerzas israelíes se enfrentan desde el 2 de marzo. Desde entonces, más de 2.000 personas han muerto en los ataques de Israel en Líbano. Bueno, y a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que media a través de su principal índice, recordemos, el MSCI Colcap, tiene una variación negativa inicialmente, también siguiendo un poco el tono que están agarrando los mercados a nivel internacional. En este caso, el MSCI Colcap retrocede parcialmente 0,38% y de esta manera se ubica en 2.293 puntos después de lanzar al cierre del viernes nuevamente niveles de 2.300 unidades. Por su parte, también revisamos el MSCI NUAM, que es el que reúne las tres bolsas, básicamente el que mide ese comportamiento de las tres bolsas al unísono. Hablamos de Colombia, Santiago y Lima, pues básicamente de momento también tiene una variación negativa del 0,84% y de esta manera se ubica en 1.844 puntos. Básicamente ya vemos que Colombia está en rojo y ya veremos cómo se comportan Lima y Santiago de Chile para ver principalmente cómo influye en el comportamiento de este índice NUAM. De momento en Colombia tenemos que la acción que más pierde es la de mineros, que retrocede 2,91% hasta los 14.100 pesos por acción. Ahí vemos que ya se movió, incluso profundizó un poco sus pérdidas al 2,35%. La acción ordinaria del Grupo Bolívar pierde 1,58% hasta los 82.040 pesos. La ordinaria también del Grupo Sura se devuelve 1,53% hasta los 51.400 pesos. La también acción ordinaria de Cementos Argos pierde 1,49% hasta los 11.900 pesos por acción y la acción ordinaria del Grupo Cibes pierde 1,45% hasta los 85.720 pesos. Ahí las 5 acciones que más pierden a esta altura, pero vemos también comportamientos negativos, por ejemplo, en la preferencial del Grupo Argos, en la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, en el éxito preferencial del Grupo Aval, Promigas, ISA, preferencial del Grupo Cibes, Grupo Energía Bogotá, preferencial del Grupo Sura. Son bastantes las acciones de comportamiento negativo a esta altura
en la Bolsa de Valores de Colombia. Revisaremos cuáles son las de comportamiento positivo y tenemos que la que más avanza a esta altura es la acción de Ecopetrol, que gana 3,33% hasta los 2.640 pesos, básicamente impulsada por un nuevo repunte del petróleo Brent a nivel internacional, que como siempre lo recordamos es el fundamental para esta compañía. La acción ordinaria del Grupo Argos también avanza 1,21% hasta los 16.700 pesos por acción. Celsia gana 0,35%, de esta manera se ubica en 5.790 pesos. Le sigue la acción preferencial del Banco de la Vivienda, que gana 0,24%, en este caso para ubicarse en 25.260 pesos. Preferencial Corfi Colombiana gana 0,23% hasta los 17.660 pesos. Y Nutresa cierra ese top 6, en este caso, de las acciones que suben a esta altura, con una leve variación al alza del 0,02%, para ubicarse de esta manera entre 107.000 pesos por acción. Ahí básicamente lo que sucede en materia de la Bolsa de Valores de Colombia a esta altura. Y por su parte, así avanza entonces la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también obviamente hace parte de esta integración NUAM a nivel internacional, y revisaremos principalmente cómo se comporta el IPSA, que es el índice de referencia internacional de este mercado bursátil chileno, que también arranca con tono negativo, también muy de la mano, como siempre lo decimos, con lo que sucede en Wall Street y a nivel internacional, un sentimiento que se traslada rápidamente al mercado del sur del continente, y tenemos un IPSA que parcialmente cae 0,11% hasta las 11.64 puntos, ahí perdiendo algo de fortaleza, pero podemos incluso reseñar cuál es el punto máximo de la sesión. Incluso había operado en 11.084 puntos, un poco incluso arriba de su apertura según la arroja la gráfica, pero se ha ido incluso debilitando desde ese punto y ya lo vemos en niveles de 11.067 unidades. Recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile 2 horas de diferencia, por lo que este mercado pues ya tiene un rato operando y se dirige en torno principalmente a las 10 de la mañana en este caso. Vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja, inicialmente en el IPSA chileno. Tenemos que Sencomol pierde 2,60% a esta altura de la jornada. Le sigue Cencosud, que cae 2,54%, Latam pierde 2,18%, Banco Central de Inversiones 1,63%, Banco de Chile 1,14%, en el Chile 1,07% a la baja, en el Latinoamérica 1,05% pierde a esta altura, y esas son las que básicamente tienen un comportamiento negativo por encima del 1% a esta altura de la jornada. Revisamos cuáles son las de comportamiento positivo y tenemos que la que más gana es la Sociedad Química Minera de la clase B, que gana 3,46%, Entel avanza 2,27%, y esas son las de comportamientos más relevantes. También vemos que avanzan ILC, Aguas Andinas de la clase A, Salfacor, Parque Arauco e Inversiones CAP, pero esas últimas con variaciones incluso por debajo del 1% de manera positiva. Revisamos entonces la tercera en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima. Básicamente lo hacemos como siempre, medida a través de sus dos principales índices. Hablamos del MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional para este mercado peruano, y que parcialmente sí está ganando con respecto precisamente a lo que pasa en Chile y en Colombia. Aquí avanza 0,52% y de esta manera se ubica en 53.850 puntos este NUAM general, en torno a un cierre anterior de 53.573 puntos. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que también avanza a esta altura. Parcialmente gana 0,32% y de esta manera se ubica entonces en 1.391 puntos. Básicamente lo que sucede en materia del mercado peruano. Y revisamos nuevamente el MSCI NUAM, que es el que reúne básicamente el comportamiento de las tres bolsas y que sigue con una variación negativa, pierde 0,76% a esta altura y se ubica de esta manera en 1.845 puntos. Ahí básicamente lo que ve en materia del mercado peruano a esta altura. Y les hablo ahora del ambiente electoral. Pues la extensión de la jornada electoral en Perú no modifica el resultado ni las reglas del proceso, ya que fue una medida exclusivamente logística para permitir que más ciudadanos pudieran votar ante retrasos en la instalación de mesas y falta de material. Esta decisión buscó garantizar la participación y la validez de la elección, pero no influye en la definición del ganador ni altera el sistema electoral vigente de acuerdo con la normativa. Un candidato solo gana en primera vuelta si supera el 50% de los votos válidos, algo que no ocurrió debido a la alta fragmentación del voto entre más de 30 aspirantes. En el contexto, básicamente, Keiko Fujimori lidera con un porcentaje cercano al 17%, lo que confirma que habrá una segunda vuelta en junio, independientemente de la ampliación del tiempo de votación.
Perú vivió una jornada electoral convulsa el domingo. La jornada terminó con protestas frente a la sede de la máxima autoridad electoral del país. El motivo, unas 63.300 personas se quedaron sin votar por falta de cédulas, urnas y otros materiales de sufragio en unos 200 puestos de votación. Tras el cierre de las mesas electorales, la autoridad electoral decidió así ampliar al lunes la jornada para que voten quienes no pudieron hacerlo. Ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde del día 13 de abril, de acuerdo a sus usos horarios. Este incidente marcó la jornada, con largas filas en algunos puntos de votación de Lima. Nosotros queremos votar porque es nuestro derecho y queremos derecho. Los candidatos se sumaron al rechazo. Diría que es un caso de fraude electoral único en el mundo. Ni Maduro, en su peor momento, hizo esto en Venezuela. Ni una narcodictadura lo ha hecho. El señor Corbeto lo ha hecho. López Aliaga dijo no reconocer los sondeos a boca de urna difundidos tras el cierre de los circuitos, que colocaron en primer lugar a la candidata derechista Keiko Fujimori, aunque sin apoyos suficientes para evitar un balotaje. Las encuestadoras ubican a López Aliaga dentro de un cuarteto de aspirantes que disputarían el segundo lugar del balotaje, integrado además por el izquierdista Roberto Sánchez, el socialdemócrata Jorge Nieto y el empresario centrista Ricardo Belmont. La elección se caracterizó por una cantidad inédita de aspirantes a la presidencia, 35. Los electores debieron elegir además por primera vez desde 1990 diputados y senadores, pues el país restablecerá en julio un parlamento bicameral. Y en noticias del mercado bursátil peruano, les cuento que Cervecerías Baco aprobó la distribución de 204 millones de soles, que equivalen más o menos a 54 millones de dólares en dividendos correspondientes al 2025, y estos serán destinados exclusivamente a accionistas minoritarios, teniendo en cuenta y recordando que, por ejemplo, hacen parte también de la misma Ambev Invet como socios, e incluso Bavaria, que hace parte también del mercado colombiano. Ya volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro suben ligeramente este lunes, ya que el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos volvió a ensombrecer las perspectivas de inflación a nivel internacional. Los inversores están reaccionando a los planes de Estados Unidos de bloquear el estrecho de Hormuz después de que las conversaciones entre Washington y Teherán el fin de semana no lograran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio. Los rendimientos también están asimilando el dato de inflación publicado durante el viernes, que mostró que los precios subyacentes subieron menos de lo que se temía, a pesar del fuerte aumento de los precios de la energía desde el comienzo de la guerra con Irán, esto el 28 de febrero. La lectura más reciente del IPC en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en 2 años, lo que aviva la preocupación, en este caso, de que la crisis de los precios de la energía pueda extenderse a otros bienes y servicios. Los inversores estarán atentos a los datos de producción industrial de marzo, que podrían mostrar algunos indicios tempranos del impacto del aumento de los precios del petróleo en la industria estadounidense. Ahí básicamente, con lo que sucede a nivel internacional en este caso, vamos a observar cómo se comporta la principal referencia del bono del Tesoro. Hablamos de la referencia a 10 años en territorio estadounidense, que básicamente, como siempre lo recordamos, es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, y que en este caso apenas logra variar, sube menos de un punto básico a esta altura, es decir, muy cerca a la línea plana con respecto al cierre del viernes, y de esta manera se ubica en una tasa del 4,31%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso: si suben las tasas, baja el precio, y viceversa, si baja el precio, pues en este caso suben las tasas, o mejor, si sube el precio, en este caso bajan las tasas. Ahí vemos que incluso a esta altura ya no registra variaciones, opera con una total estabilidad, pues en torno a la espera de lo que pueda pasar en materia geopolítica, y principalmente en la jornada del martes, cómo salga ese IPP, que son los precios al productor, o la inflación mayorista también, que dará visión importante sobre este tema en territorio estadounidense. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo crudo se dispararon el lunes, mientras la Armada estadounidense se prepara para imponer un bloqueo a los puertos de Irán tras el caso de las conversaciones de paz durante el fin de semana. El Comando Central de Estados Unidos anunció el domingo que el ejército bloquearía todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el lunes a las 10 de la mañana, hora del este. Añadió que Estados Unidos no impedirá el tránsito de buques hacia y desde puertos no iraníes. El presidente Donald Trump había amenazado el domingo
con bloquear el estrecho de Hormuz después de que Estados Unidos e Irán no lograran llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra durante las negociaciones que se desarrollan en Pakistán. Abro comillas, con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloqueo de todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz. Cierro comillas, esto lo dijo Trump en una publicación en redes sociales. Según informaron funcionarios y fuentes familiarizadas con el asunto de Wall Street Journal, Trump está considerando realizar ataques limitados contra Irán para poner fin al estancamiento de las conversaciones de paz. El presidente declaró el domingo que ordenó a la Armada localizar e interceptar cualquier buque en aguas internacionales que haya pagado a Irán un peaje para transitar por el estrecho. Esta básicamente ruta marítima es una arteria vital que conecta a los productores del petróleo de Oriente Medio con los mercados energéticos mundiales. El tráfico de buques cisterna a través del estrecho se ha desplomado, en este caso debido a la amenaza de ataques iraníes, lo que ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, aproximadamente el 20% del suministro mundial, en este caso del crudo, que pasaba por esta vía fluvial y marítima importante antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el pasado 28 de febrero. No está claro si Trump reanudaría ahora los ataques aéreos contra Irán. El presidente acordó el martes un alto al fuego, en este caso correspondiente a 2 semanas, a cambio de que Teherán permitiera el paso de barcos por el estrecho de Hormuz. Anteriormente, cabe señalar, había amenazado con bombardear todos los puentes y centrales eléctricas de Irán. Teherán ha condicionado el paso seguro durante el alto al fuego a su aprobación. Ali Akbar Velatagi, asesor principal del líder supremo de Irán, Mohammad Khamenei, declaró que el domingo que la llave del estrecho de Hormuz sigue estando en manos de la República Islámica, según informó la agencia estatal de noticias Press TV, y según datos de LSEC, 3 superpetroleros realizaron el trayecto el sábado y cada buque puede transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, el tráfico está muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, cuando más de 100 buques realizaban el viaje diariamente. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, dijo el domingo que las negociaciones fracasaron porque Irán no ofreció un compromiso afirmativo de que no buscaría obtener un arma nuclear. Bajo ese contexto, pues revisaremos básicamente cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando por el Brent, que es el de referencia europea, y el de referencia mundial a su vez, que en este caso es el fundamental, como bien lo decíamos, para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, y que parcialmente tiene un avance bastante considerable. Gana 5,50% y esta vez se ubica el barril en $100 con 45 centavos a esta altura de la jornada. Ahí bastante interesante porque la semana pasada, bien lo arroja la gráfica, había caído incluso a niveles de 94, 93, pero habíamos visto este petróleo de referencia internacional y pues básicamente cayó el petróleo durante la semana pasada, retrocedió también la acción de Ecopetrol y en este caso un repunte bastante diciente del 5,53% en este caso y nuevamente un repunte de la acción de Ecopetrol, que es la que más gana en la bolsa de valores de Colombia a esta altura. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que avanza muy parecido, tiene un comportamiento bastante similar, ya que gana 5,57% y de esta manera se ubica en $101 con 95 centavos el barril. Ahí entonces ambos petróleos de referencia internacional subiendo más del 5%, teniendo en cuenta estas tensiones a nivel internacional que básicamente están sucediendo a esta altura de la jornada. En este caso les cuento que los guardianes de la revolución iraní afirmaron el domingo que las fuerzas de seguridad del país tenían bajo control total el estrecho de Hormuz y advirtieron que sus enemigos quedarían atrapados en un torbellino mortal en caso de cualquier error de cálculo. Los guardianes de la revolución iraní afirmaron el domingo que las fuerzas de seguridad del país tenían bajo control total el estrecho de Hormuz y advirtieron que sus enemigos quedarían atrapados en un torbellino mortal en caso de cualquier error de cálculo. Todo el tráfico está bajo el control total de las Fuerzas Armadas, señaló el mando naval de los guardianes en una publicación en X, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara un bloqueo naval del paso. Añadieron que el enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso. Omán pidió el domingo más conversaciones entre Irán y Estados Unidos y que se prorrogue el alto al fuego, aunque admitió que el éxito de las negociaciones requerirá que todas las partes hagan concesiones dolorosas.
El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el domingo a su homólogo iraní Masoud Pezeshkian que está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz en Oriente Medio, según informó el Kremlin. En tanto, la Organización de Medicina Forense de Irán anunció que ha identificado a 3.375 personas muertas desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos. Por su parte, la ONG Human Rights Activist News Agency, con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos, de los cuales 1.665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños. Debido a las restricciones impuestas a los medios de la prensa, la France Press no ha podido verificar de manera independiente estas cifras. Bueno, 9:09 de la mañana, revisaremos rápidamente cómo se comporta este dólar, que como recordábamos tiene una operación a la baja, en este caso una cotización que sigue en niveles de 3.623 pesos, en este caso perdiendo casi 10 pesos respecto al cierre en el spot de la jornada del viernes, que recordemos fue de 3.633 pesos con 75 centavos. Hay un dólar que se debilita a nivel local, pero que a nivel internacional está ganando algo de fuerte. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.